Muy buenos días. Vamos a seguir así en este sentido de adoración para el Señor. Y hoy le vamos a decir a nuestro Dios que nosotros queremos estar llenos de su Espíritu Santo. Que cada día, cada hora, cada minuto, nuestra alma necesita estar en contacto con Él. Queremos escuchar su voz, queremos vivir para Él. Él es nuestra roca, Él es nuestro escudo, Él es nuestra defensa, Él es nuestro único propósito y nuestro único sentido de vivir. Sabemos nosotros que desde antes de la fundación del mundo, Él nos ha escogido para ser salvos, Él nos ha escogido para ser sus hijos, Él nos ha llamado a un propósito eterno en Él, y que nosotros no debemos ni queremos perdernos en las cosas del mundo, porque sabemos que todo lo que hay aquí es temporal, todo se terminará en un momento dado, pero estar en su gloria y en su presencia, eso será por toda la eternidad. Gracias, Señor, porque tú nos has recibido como hijos. Gracias porque no has mirado nuestros pecados, ni has mirado nuestras carencias ni nuestras faltas. Has mirado únicamente con ojos de amor a personas como nosotros, Señor, que estamos hambrientos de ti, Señor, que necesitamos de ti, que sabemos que sin ti nada, absolutamente nada podemos hacer. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias porque a ti te place que aquí estemos, Señor, y gracias también porque en tu infinita misericordia, Señor, podemos nosotros estar tranquilos y confiados. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Buenos días a todos. Buenos días a las personas que nos ven también por medio de las redes. Hoy es un día muy caluroso. Está haciendo bastante calor acá, pero podemos pensar y podemos creer que ese calor también viene del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo nos está llamando a un avivamiento, nos está llamando a una conversión, nos está llamando a un arrepentimiento. Porque hace días platicábamos entre un grupo de pastores y hablábamos acerca de lo que se predica en cada una de las iglesias, y nosotros estuvimos de acuerdo en que si nosotros no predicamos para arrepentimiento, si no predicamos para que la gente corrija su manera de vivir, estamos haciendo uso indebido del púlpito y estamos viviendo nosotros mismos sin un sentido, porque nosotros hemos sido llamados para eso, para traer palabra y para que esa palabra toque tu corazón y convierta tu vida, porque eso es lo que quiere el Señor Jesucristo. De manera que bienvenidos los que nos ven desde las redes, bienvenidos los que estamos aquí, y también quiero aprovechar para dar las gracias a todas las personas que nos ayudan compartiendo los videos y a todas las personas que de alguna manera apoyan este ministerio, con sus oraciones, con sus recursos, algunas de ellas, pero que han visto en esta obra una oportunidad de servir a Dios. Nosotros estamos aquí para eso y les damos las gracias también a todos ellos. Gracias a las personas que asisten, gracias a todos los que nos ven y gracias a ti que en este momento quizás por primera vez nos estás escuchando, pero yo te digo que el día de hoy el Señor tiene una palabra poderosa para tu vida, que va a cambiar tu vida si tú permites que la cambie. Bienvenido seas. Vamos a entregar este servicio al Señor. Señor, tú eres el único objetivo de nuestra predicación, Señor. Nosotros estamos aquí porque tú nos has puesto en este lugar y sabemos, Señor, que tú tienes mucho pueblo en esta parte de la ciudad. Sabemos también, Señor, que hay muchas almas que necesitan, Señor, escucharte y convertir sus caminos, Señor. Sabemos también que cada cosa que hacemos no es en vano, Señor, porque tú eres
bueno con nosotros, porque tú siempre nos das más de lo que nosotros podemos esperar. Te entregamos este servicio y te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien lo dirija, quien hable a través de mis labios, y que la palabra que hoy sea sembrada, Señor, dé fruto al 100 y al 1000 por uno, conforme a tu propósito. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hoy les voy a hablar acerca de un libro que espero que todos ya lo hayan leído. ¿Quién no ha leído el primer libro de Samuel? ¿Ok? ¿Alguien más que no lo haya leído? Ok. Bueno, pues es la oportunidad para que en la semana lo hagan. El primer libro de Samuel es un libro no solamente muy interesante, pero sí muy revelador. Y es que Samuel vivió en el tiempo de los jueces, y de hecho fue el último juez de Israel. Y en ese tiempo de los jueces, a mí me llama la palabra porque en el libro de los jueces precisamente dice que la gente hacía prácticamente lo que quería. Es decir, en ese tiempo se habla acerca del comportamiento cíclico de Israel, del pueblo de Israel, y era que ofendían a Dios, pedían perdón, el Señor los ayudaba, vivían un tiempo en paz, pero luego volvían a ofender al Señor y volvían a estar mal, y eran no castigados, sino que sufrían algo que consecuencia de lo que habían hecho, y otra vez volvían a pedir, y el Señor volvía a levantar una y otra vez a alguien que les ayudara y que les liberara. Y esos eran los jueces. Samuel es una historia muy especial porque si tú no lo has leído, Samuel fue hijo de Ana y Elcana, pero en ese tiempo Ana no podía tener hijos y le pedía a Dios con todo su corazón que le diera un hijo. Y ella iba al templo a orar, incluso Elí, que era el sumo sacerdote, la veía y pensaba que ella estaba ebria porque escuchaba que hablaba sola. Les voy a parafrasear para no leerlo todo completo, pero ustedes sí lo tienen que leer en su casa, ¿eh? Y entonces dice que un día Elí se acercó a ella y le dijo: mujer, pues ¿hasta cuándo vas a venir sin estar ebria, no? Y ella le dijo: no estoy ebria, yo no bebo ni vino ni sidra. Estoy orando al Señor porque me dé un hijo. Y le hizo una promesa, le dijo: si tú me das un hijo, Señor, yo te prometo que lo voy a dedicar al templo. Fíjate qué tremendo está esto, porque normalmente una mujer que no puede ser madre por alguna causa y anhela ser madre, no piensa en entregarle ese hijo a Dios. O sea, piensa en: ay, Señor, yo quiero un hijo porque lo quiero abrazar, quiero vivir para él. Pero ella prometió que si se lo daba, ella lo iba a entregar al servicio de Dios. Y Dios, como no es tardo para escuchar, respondió su petición y le dio un hijo. Entonces, este hijo fue entregado a Elí, que era el sumo sacerdote, para que él lo criara en el templo. Es decir, para que estuviera desde pequeñito al servicio de Dios. Y me llama mucho la atención porque dice la palabra en lo que podemos leer en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, que Ana confeccionaba los efod para Samuel desde pequeño. ¿Sí saben lo que es el efod? El efod es el traje que usa el sacerdote, es un traje blanco de lino que usa el sacerdote que sirve en el templo. Y desde pequeño ella le confeccionaba sus efods conforme iba creciendo. Es decir, el niño creció en el templo. Y es de notarse que en un momento dado el tiempo pasa y Elí se da cuenta. A mí se me hace muy extraño porque cuando tú convives con alguien todo el tiempo, tú notas los dones y lo que esa persona tiene. Pero en un momento dado Elí como que se da cuenta y reacciona y dice: ah, caray,
pues este muchacho ya está grande, ya está sirviendo, ya hace lo que le corresponde hacer a los sacerdotes, pero como que apenas empieza a ver que Samuel era profeta también. Entonces, dice la palabra que Dios nunca permitió que una palabra de Samuel cayera al suelo, que siempre estaba con él. Es decir, todo lo que Samuel hablaba como profeta se iba cumpliendo. Nada falló. O sea, lo que él decía, eso fue cuando Elí dijo, caray, pues como que este muchacho tiene esos dones, ¿verdad? Pero Elí estaba tan metido en sus problemas, porque también nos dice la Escritura que él tenía 2 hijos, y que esos 2 hijos eran unos pillos, y aprovechaban su posición en el templo para meterse con las mujeres. Entonces, y algo que a mí me llamó muchísimo la atención, y que es de donde vamos a empezar a hablar ahora sí, esto nomás fue una introducción, es cuando el Señor le habla a Samuel. Y eso lo podemos ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, versículos del 1 al 14. Fíjense bien lo que dice aquí. ¿Ya lo tienen? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. ¿Sí? Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquí, fíjate bien, o sea, en todo el tiempo que Samuel estuvo ahí en el templo, pues dice aquí que Samuel no había conocido todavía a Dios, a Jehová, y que no le había sido revelado Jehová. Pero llegó un momento en que el Señor le habló directamente a Samuel. Samuel, pues como no sabía qué sucedía, pensó que le estaba hablando Elí, su maestro, el sumo sacerdote. Pero cuando Elí se dio cuenta que no era eso, sino que Jehová lo estaba buscando a él, le dijo, contéstale de esta manera, o sea, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y fíjate bien lo que dice esta frase, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Es decir, ya le estaba diciendo al Señor, Señor, aquí estoy, dime, ¿para qué tú me has llamado? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué he sido yo escogido por ti? Hemos venido hablando estas últimas semanas de algunas situaciones, y la semana pasada hablamos acerca del propósito.
y del plan de vida. Entonces, aquí Samuel le está pidiendo a Dios que le revele para qué ha sido él puesto en ese lugar y por qué toda su vida ha estado allí. Y entonces Dios le revela una profecía a Samuel, y esa profecía era referente a Elí y sus hijos. Y Samuel no quiere, o sea, piensa en un momento dado si darla a conocer o no, porque allí decía que el Señor iba a actuar en contra de los hijos de Elí porque estaban haciendo cosas indebidas, cosas que no eran conforme a la palabra de Dios, pero que ellos iban a morir. Y lo peor del caso es que Elí, siendo sumo sacerdote, dice la palabra que él nunca los estorbó. ¿Cuántas veces tú y yo como padres no estorbamos las cosas que están haciendo nuestros hijos? Las permitimos. Porque no se vayan a enojar, porque no vayan a tomar una decisión equivocada, porque no vayan a hacer algo que nos moleste o que nos afecte, y no estorbamos las decisiones de nuestros hijos. ¿Cuántas veces nosotros permitimos que se metan en situaciones que no les convienen únicamente porque, pues, él tiene que vivir sus propias experiencias, él tiene que aprender por sí mismo? No estorbamos. Yo te puedo decir que en mi caso personal, muchas cosas que yo hice antes de conocer del Señor, no quiero culpar a mis padres, pero nunca me estorbaron. Nunca se pusieron delante de mí y me dijeron, estás mal. Y al decir estás mal, no es porque yo quiera tenerte como enemigo, es porque quiero que hagas lo correcto y no te equivoques. Y si te equivocas, que sufras el menor de los daños posibles. Pero a veces no estorbamos. Y Elí estaba en una posición de privilegio porque era el sumo sacerdote. Y él no estorbó a sus hijos. Pero eso, el no estorbarle a sus hijos, les costó la vida a ellos. Porque el Señor estaba molesto con ellos. Y estaba molesto con Elí también, por supuesto. Porque nunca les había servido de estorbo. Dice, sigue hablando el libro de Samuel y nos habla acerca de que en ese tiempo había guerra constante con los filisteos. Y en uno de esos enfrentamientos, los filisteos, no sé si alguna vez recuerdan que les he platicado, están derrotando a los hebreos. Y uno de las personas que estaban ahí se le ocurre, vayan por el arca, porque con el arca les vamos a ganar ahorita. Y mandan por el arca. Y dice la palabra que esa batalla no solamente la perdieron con todo y el arca, sino que fueron derrotados, fueron humillados y les robaron el arca. El objeto más sagrado que tenían en el templo, se lo robaron. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no entendemos que la presencia de Dios, como dice la palabra, se manifestaba en el arca, pero el arca no era Dios. A veces ponemos nuestra confianza en las cosas que no debemos ponerlas. La confianza y la fuerza del pueblo de Israel siempre ha sido Dios, la presencia de Jehová en ellos, no el arca. Y ahí estuvo la primera demostración de que no era el arca, es Dios quien tiene que estar presente en tu vida, no el arca. Yo a veces no entiendo, porque si la palabra dice que cualquiera que tocaba el arca caía muerto, ¿cómo se la robaron? No lo entiendo. Yo pienso, yo creo, yo deduzco que Dios permitió que eso sucediera para que ellos se dieran cuenta que su confianza no podía estar en el arca, sino en Él. Y se la llevaron, por supuesto que les trajo consecuencias a los filisteos, porque la metieron al templo de Dagón, su dios,
y ahí la pusieron junto a él, junto a la estatua de Dagón. Es decir, estaban profanando, y ellos así lo hacían, y lo hicieron durante 7 meses, dice aquí, pero empezaron a sufrir tumores, todo el pueblo comenzó a padecer de tumores, y entonces ellos se dieron cuenta que eso era por el arca. Y llegó un momento en que dijeron, ¿sabes qué? Hay que devolvérselas porque no, esto en vez de hacernos un bien, nos está haciendo un mal, ¿no? Y la devolvieron. Y cuando eso sucede, en ese tiempo en que la devuelven, es que Samuel empieza a fungir como juez de Israel. Y al ser él el juez en ese tiempo, dice que él juzgaba a su pueblo. Es decir, el juez era el encargado en ese tiempo de dirigir, de orientar, de aconsejar, de hacer justicia con el pueblo. Y Samuel tenía eso. Pero algo que quiero recalcar en la guerra contra los filisteos es que filisteo, o el significado espiritual de los filisteos, es aquellas personas que no le dan el valor debido a cada cosa y piensan en usarlo para conseguir un objetivo diferente. Te voy a poner un ejemplo, y tiene que ver con lo que hemos venido compartiendo las semanas anteriores. Muchas veces tú te das cuenta que tienes ciertas habilidades, que eres bueno para hacer un trabajo, que eres muy inteligente para las matemáticas, que eres un genio en determinada materia, y te quedas en eso. Le das demasiada importancia a eso y únicamente piensas lo que tú vas a conseguir con eso. Eso en el aspecto intelectual, pero ¿cuántas veces no nos apoyamos o no lo hacemos en el aspecto, por ejemplo, físico? Si somos físicamente atractivos, agradables, si le caemos bien a todo mundo, y empezamos a querer aprovecharnos de esa situación para conseguir más cosas. Y muchas veces las conseguimos, pero estamos poniendo la atención en lo que no debemos de ponerla, porque eso es algo que el Señor nos da, pero no es nuestra esencia básicamente, porque eso tendríamos que usarlo para la obra, como en este caso Samuel todas sus habilidades y todos los dones que Dios le dio, los usó para el servicio del Señor, porque Samuel sirvió al Señor, dice la palabra, toda su vida. Ya les platiqué cómo desde que era pequeño, desde que fue destetado, fue entregado en el templo. Entonces toda su vida sirvió al Señor. Estaba Samuel gobernando, y ustedes saben la historia, porque allí termina el periodo de los jueces, de que el pueblo de Israel le pide a Dios un rey. ¿Sí saben eso? ¿O no lo saben? Bueno, cuando Israel pide un rey a Dios, entonces Dios se molesta y se lo hace saber a Samuel. Y le dice, habla con ellos y diles que no les conviene un rey, que yo he puesto los jueces y que así va a ser. Y ellos dijeron, no, nosotros queremos tener un rey porque todos los demás pueblos tienen rey y nosotros queremos ser como ellos. Nuevamente estamos haciendo algo indebido, porque a nosotros nos sucede que queremos ser como el resto de la gente. Dios nos hace de una manera, nos trata de un modo, pero no, yo quiero hacer esto, yo quiero ser igual que aquel. Y si aquel compró carro del año, yo quiero un carro del año. Y si aquel consiguió ganar tanto, yo quiero ganar tanto. Y queremos parecernos al mundo cuando Dios nos tiene en una situación especial y privilegiada, pero nosotros queremos parecernos al mundo. Y le dice el Señor a Samuel, explícales qué es lo que les va a pasar. Y fíjense bien, dice aquí, ahí mismo estamos en Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 11. Dice, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro.
Y nombrarán para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y siervas y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no responderá aquel día. Y dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Sabemos que la palabra, nosotros leemos algo aquí que sucedió en lo físico, pero habla de lo espiritual. Cuando el pueblo de Israel, buscaba un rey, fíjense bien, buscaba un hombre que estuviera sobre ellos. Y Samuel les dijo, como le ordenó el Señor: ese rey los va a sojuzgar, los va a explotar, les va a quitar lo que tienen, les va a robar sus hijos, les va a robar su familia, les va a robar sus recursos, los va a usar para su beneficio. No sé si a ti te suena o te trae algo a tu memoria, pero ¿cuántas veces estamos tan metidos en el trabajo, en las cosas que hacemos, que eso se convierte en nuestro rey? Y eso nos quita el sueño, nos quita la paz, nos roba la familia, nos quita los hijos, nos quita el gozo, nos diezma, como dice aquí. O sea, diezmar es disminuir, nos disminuye los recursos. ¿Cuántas veces, mientras más trabajas, menos tienes? No sé si a ti te ha pasado, pero trabajas por conseguir el recurso y al final del día el recurso que obtienes ni siquiera te alcanza, porque te falta, porque cada vez necesitas más, porque lo que desatiendes en tu casa lo estás invirtiendo para dárselo a ese rey que tú has puesto sobre tu vida. Porque dice aquí: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Cuando esto sucedió, el Señor le dice a Samuel: Samuel, tú no te preocupes, no es a ti a quien están rechazando, es a mí. ¿Te das cuenta? Muchas veces nosotros hablamos con las personas y les damos un consejo porque así nos lo piden, pero lo rechazan. ¿Por qué? Porque no se adapta a lo que ellos en ese momento piensan o creen. No es lo que ellos quieren. Ellos quieren escuchar algo específico. Y bueno, pues, como dice el Señor aquí, no te preocupes, no es a ti a quien están diciéndole que no, es a mí. O sea, me están negando a mí, me están impidiendo entrar a mí, no a ti. Porque cuando tú le hablas a la gente acerca de recibir al Señor y de permitir que Él controle sus vidas, se niegan, porque invariablemente saben que van a tener que dejar de hacer lo que están haciendo. Y eso la gente no quiere, la gente no lo quiere. Después eligen a Saúl como rey. La palabra describe a Saúl como un hombre alto, atractivo, fuerte, buen guerrero. Cualquiera que nosotros lo hubiéramos visto diríamos: sí, la hace como rey. Ese queremos. Y así nos pasa en la vida. Muchas veces escogemos a las personas que van a estar sobre nosotros porque nos parece que sí lo van a hacer y lo van a hacer bien. Y resulta que Saúl terminó siendo ególatra, soberbio, rebelde, terminó siendo desobediente, terminó haciendo lo que no debía hacer,
desobedeciendo al Señor. ¿Por qué? Porque su ego empezó a inflarse y entonces él sintió que podía hacer lo que él quisiera. De hecho, en una ocasión tuvo una diferencia con Samuel y con Elí, porque antes de una batalla iba a llegar Samuel a orar y hacer el sacrificio del cordero, hacer todo la ceremonia y todo el rito que se tenía que hacer. Y Saúl vio que se tardaba y dijo, pues no llega, déjalo, hago yo. ¿Sí? O sea, se tomó atribuciones que incluso a él no le correspondían. Y cuando llegó Samuel y se dio cuenta, le reclamó y le dijo, ¿qué hiciste? No, pues es que como vi que no llegabas, pues se me hizo fácil. Le dije, pues yo lo hago, pues total, ya para que de una vez se vayan a pelear y empiece la batalla, ¿no? Le dijo, no sabes, no tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Eso te va a costar tu reino. Y todos sabemos que después Saúl fue a la batalla, iba con instrucciones de parte de Dios, no las cumplió y eso le costó su reino. Yo me pongo a pensar en el papel tan importante que jugó Samuel en este tiempo. Y es tan importante que, bueno, hay 2 libros escritos por él que aquí están en la Biblia, primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. A él le tocó la época de los jueces, le tocó iniciar la época de los reyes, le tocó ungir al primer rey que era Saúl y le tocó ungir al segundo rey que era David. Y cuando tú te pones a pensar cómo desde antes de que él naciera, el Señor ya lo había escogido para ese propósito, tú dices, wow, qué padre sería ser como Samuel, ¿verdad? Pero cuando tú conoces del Señor y la palabra te dice que tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo con un propósito y que ese propósito ya está escrito y definido por Dios, qué trabajo nos cuesta realmente seguir la instrucción del Señor. Nos rebelamos, nos resistimos, ponemos barrera porque tú dices, no, yo no quiero hacer eso. Yo prefiero poner un rey sobre mi persona. Y aquí nos habla también de que en ese tiempo el pueblo de Israel, habiendo conocido del Señor, habiendo visto tantos milagros en su trayectoria desde que fueron sacados de Egipto, terminaron adorando a la diosa Acera y a Azarot, los dioses de los filisteos, los dioses del mundo. Y nosotros como hijos de Dios, ¿cuántas veces en esa resistencia terminamos adorando y sirviéndole a los dioses que no debemos servirle, a quienes debíamos rechazar, a los que el mundo nos presenta? Le damos más importancia a eso que a lo que es verdaderamente importante, que es la palabra y el propósito de Dios. Y esto fue en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús viene al mundo, viene con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Restablecer la relación del hombre con Dios y mostrarle al hombre cómo es que Dios quiere que tú vivas. Jesús vino a romper con toda rebeldía, con toda oposición, con toda resistencia. Jesús vino a poner vida en el hombre, vino a poner su mirada en cosas que debían ver y quitarlas de donde no debían estar. Vino a traer sanidad, vino a traer restauración, vino a enseñarnos una relación directa con el Padre. Y hay algo que Jesús en Mateo 6:21 deja clarísimo. Vamos a ver a Mateo 6:21, por favor. Todos busquen Mateo 6:21. Yo sé que ya se la saben de memoria, pero vamos a leerlo.
Mateo 6, 21. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esto es una llamada de atención y es una advertencia. Porque cuando tú te das cuenta que tu corazón está puesto en las cosas que puedes hacer, te estarás dando cuenta que allí está tu tesoro, que allí están tus intereses, que tu principal interés es trabajar y hacer dinero, por ejemplo. Ese es tu principal interés. Cuando no tienes tiempo de buscar de Dios, cuando no tienes tiempo de acercarte a Dios, cuando no tienes tiempo para tu familia, cuando no tienes tiempo para ti mismo, para poder atenderte a ti mismo y ayudarte a ti mismo y a ponerte a estar bien tú mismo, entonces te puedes dar cuenta que tu tesoro, tu atención, tu corazón está en otro lado. Y cuando eso sucede, es grave. Porque dice el Señor que nosotros no podemos servir a dos amos. Porque con a uno vamos a amar más y a otro vamos a menospreciar o a despreciar. Y entonces, cuando tú pones tu mira en eso, créemelo, a veces suena duro y a veces la gente dice, es que esto es demasiado tajante. La palabra de Dios no admite puntos medios. El Señor dice, no quiero tibios porque a los tibios los vomito. O eres frío o eres caliente. Dios prefiere, créemelo, a una persona fría, porque esa persona fría, al recibir el Espíritu Santo, va a recibir calor y se va a hacer caliente. Y a los calientes, porque esos están llenos del Espíritu Santo. Pero los tibios, los que andan de aquí para allá, para los que todo les da igual, esos no le agradan al Señor. No le agradan. Por eso es que tú tienes que entender que aquí no hay sopas de en medio. O sirves al Señor o sirves al enemigo. No puedes ir por la vida pretendiendo hacer las cosas para medio estar bien aquí y medio estar bien acá. Porque entonces, créemelo, estás estorbando y le estás sirviendo al enemigo. Y cuando el Señor nos habla de esto, es para hacernos entender que nuestra mira debe estar en Él, en las cosas de arriba, en las cosas que son importantes. En el libro de Samuel que acabamos de hablar acerca de él, tú puedes encontrar esas dos personas. El que está dedicado y centrado en las cosas de Dios y el que se distrae y el que aprovecha para hacerse a su beneficio y el que de plano dice a mí no me interesa. Saúl no era un hombre espiritual, era un hombre carnal. Como que quizás podemos decir que era religioso, quizás iba al templo, quizás acudía a los servicios, pero hasta ahí llegaba su espiritualidad. A él lo único que le interesaba era tener más poder, conquistar más tierras y hacer lo que él quería, de acuerdo a su criterio. Y eso, como dijimos, le costó el reino. Le costó el reino. Y ese reino fue dado a David, y todos sabemos por qué, ¿verdad? Porque el Señor le dijo a Samuel, he encontrado un varón con un corazón conforme al mío. ¿Era perfecto David? Por supuesto que no. ¿Somos perfectos tú y yo? Claro que no. Pero un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón que reconoce la autoridad de Dios sobre su vida, que sabe que se puede equivocar, que sabe que puede cometer errores, que sabe que puede estar a punto de perderlo todo, pero que reacciona, pide perdón y le dice al Señor, ayúdame. Pero no como lo hacía Israel en ese tiempo, de que pedían ayuda cuando ya tenían el agua hasta arriba y que ya no podían, y el Señor, por amor a su pueblo, les volvía a ayudar y los volvía a sacar del problema. Pero de nada les servía porque a la vuelta de un tiempo estaban otra vez metidos en otro problema.
Cuando el Señor habla de un corazón conforme al suyo, habla de un corazón que se arrepiente y que busca. Y arrepentirse no es pensar, chin, ya la regué, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, y a la semana siguiente lo estás haciendo. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse es no querer volver a hacer lo mismo que hiciste y pedirle a Dios ayuda para no caer nuevamente en esa tentación y en ese pecado y en ese problema. Y el Señor, por cuanto Él es bueno, Él siempre nos va a ayudar. Vamos a ir a la carta a los Colosenses, capítulo 3. Filipenses, Colosenses, capítulo 3. Y cuando hablamos de que Jesús vino a romper con toda rebeldía, a romper con toda oposición, a traernos la gracia del Padre a nuestras vidas, hablamos también y sabemos que hablamos de que Jesús dice que para poder entrar al reino de los cielos es necesario morir y nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo no es nada más hacer una oración de fe y decir, ya recibí el Espíritu Santo, ahora sí ya la hice. Nacer de nuevo es morir a todo lo anterior y comenzar una vida totalmente nueva en Cristo. ¿Es difícil? Sí es difícil, porque es tremendamente complicado romper los patrones de toda una vida, desaprender lo que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas, cambiar nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Es tremendamente complicado, porque eso implica una entrega. Y muchos de nosotros, por no decir todos, nos resistimos a entregar en verdad al Señor nuestras vidas, todo lo que somos, todo lo que hacemos. Nos resistimos porque hemos trabajado toda la vida para eso y que alguien llegue y te diga, entrégalo, pues como que dices, tú espérame, entonces, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo quieres que yo entregue todo si toda mi vida he trabajado en esto y he trabajado para forjar el patrimonio que tengo? ¿Y tú me dices que lo entregue? Sí. No me lo vas a entregar a mí, entrégaselo al Señor. Que sea Él quien a partir de hoy verdaderamente administre tu vida. Para que tú puedas, ahora sí, entrar al reino de los cielos y vivir como hijo de Dios. Y ya lo entienden todos, ¿verdad? Carta a los Colosenses, capítulo 3, desde el 1. Fíjense bien lo que dice aquí. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en la gloria. Morimos al mundo, nacemos a Cristo, resucitamos en Cristo. Por eso dice, si ustedes ya han sido resucitados, y fíjense bien, aquí te está diciendo, te está hablando el Espíritu Santo por medio de Pablo y dice, si tú crees, si tú sientes, si tú estás seguro que has sido resucitado en Cristo, ya no pongas tus ojos en las cosas de la tierra, ponlas en las cosas de arriba. Pero ¿cómo voy a saber yo si soy resucitado en Cristo? ¿Cómo voy yo a estar seguro que realmente soy una nueva criatura en Cristo? ¿Cómo va a suceder eso? ¿Por la oración de fe nada más? No, ¿verdad? Yo voy a saber y voy a entender que soy una nueva persona cuando en verdad mi pensamiento, mi mente, mi corazón cambien. Cuando yo comience a ver frutos de ese renacimiento, de esa resurrección. Porque la palabra dice que nosotros vamos a ser conocidos por nuestros frutos, ¿verdad?
No porque van a ver pasar, mira, allí va Oscar. No, sí, él es cristiano, sí, chido. Qué padre, ¿no? Sí, yo lo veo y sí, parece cristiano, sí. Habla bien, no dice malas palabras. Yo lo veo que no toma, ¿no? Pero, ¿y tus frutos? ¿Cuáles son los frutos que estás teniendo en esa nueva vida? ¿Qué frutos estás tú obteniendo? O más bien, ¿qué frutos estás ofreciendo en esa nueva vida? ¿En verdad eres una nueva persona o nada más pareces una nueva persona? ¿Eres cristiano de domingos o eres cristiano de vida completa? ¿Qué frutos estás dando? ¿Qué estás tú aportando al mundo? ¿A cuántas personas tú les has hablado de lo que recibiste? ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Cuántas vidas han cambiado porque tú les hablas de Jesús? ¿Cuántas? ¿En tu trabajo saben que eres cristiano? ¿O algún día se te salió algo y se dieron cuenta? ¿O desde que llegaste ellos saben que tú eres cristiano y ven la diferencia en ti? Esos son los frutos que nosotros tenemos que dar. Por eso dice que si nosotros hemos sido resucitados con Cristo, fíjense bien, esto está tremendo. Vamos a ir ahí al versículo 5. En el 3, versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Quiere decir que una persona que ha resucitado en Cristo ya no vive en eso. Ya no vive en fornicación, no vive en avaricia, no vive en impurezas, no tiene pasiones desordenadas. O sea, toda su vida es recta. Así es como se va a ver si en verdad eres un resucitado en Jesucristo. Y dice también, en el 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. O sea, no nada más aquello. Eso, ok, ya no lo haces. Ya no fornicas, ya no eres avaro, ya no piensas en cosas pecaminosas, ya no vives esa vida desordenada. Pero, dice, dejad todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ok, ya dejé aquello, pero voy en el auto manejando y se me atraviesa alguien e inmediatamente 5 claxonazos. Fíjate, burro. Aquí dice que no debe haber ira en mí. No debe haber enojo. ¿Me puedo molestar? Claro que me puedo molestar. Incluso la palabra dice que nos podemos enojar, pero no debemos pecar. O sea, yo me puedo molestar por algo me puede dar mucho coraje en el momento. Pero pero en ese momento yo tengo que quitar el enojo de mi corazón. No puede el enojo hacerme presa en mi corazón. No puede, no debe. Yo debo comportarme de una manera diferente. ¿Es fácil? No es fácil, porque a veces sentimos que como dicen, que las tripas nos gruñen, ¿verdad? Cuando nos hacen algo, y ese es un enojo, surge la ira, y eso provoca un pensamiento de querer vengarnos o de querer cobrárselas a la persona, y es cuando pecas. De momento, claro, somos seres humanos, vivimos en un cuerpo y nos podemos enojar o algo nos puede provocar ira, pero esa ira tiene que irse de rápido, no puede quedarse en nosotros. No puede haber malicia ni blasfemia, por supuesto. No, la malicia, ¿a qué se refiere? Yo tengo que actuar siempre
de buena manera, tengo que actuar siempre con buenas intenciones, nunca debo de actuar queriendo sacar ventaja de una situación. Porque cuando yo lo hago así, entonces, aunque entre comillas pareciera algo que se puede hacer, no, pues a esta persona, este no sabe, a este le voy a cobrar más. Porque hay chance de ganar más dinero, ya estás actuando con malicia. Porque hay algo que es justo y hay ganancias justas y ganancias injustas. Entonces, si tú te aprovechas de eso, estás actuando con malicia. Palabras deshonestas, mentiras. Esas, dice aquí, que esas no deben salir de nuestra boca. Y eso van a ser los frutos que hablen de nuestro renacimiento en Cristo Jesús, de nuestra resurrección en Él. Porque las personas nos conocen desde que somos pequeños y saben cómo somos o cómo fuimos. Pero si tú quieres que el renacimiento en Jesucristo se manifieste en tu vida, ese tiene que ser tu actuar. No puedes seguir actuando igual, no se puede seguir viviendo igual. Porque entonces es una farsa. Entonces tú estás jugando a ser cristiano. Estás tratando de que el mundo te vea quizás con una aureola y digan, ay, mira cómo ha cambiado fulanito. No me importa si los demás lo ven o no lo ven, pero mi corazón tiene que dar estos frutos. Y todo lo que hagamos tiene que ser bien hecho. Quiero terminar con este versículo. No vamos a ir a él. Vamos a leer. Dice el Señor en Colosenses 3, 23 y 24. Bueno, sí, es verdad, aquí estamos en Colosenses 3, 23 y 24. Vamos entonces, sí, mejor lo leemos. Ya lo tienen, ¿verdad? Estamos aquí leyendo. Ok, dice, y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Fíjate bien, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Cuando yo puedo meter en mi mente que todo lo que hago, lo hago como para el Señor, entonces lo tengo que hacer bien. ¿Cómo? Como lo haría Jesús. Jesús muchas veces, y por ejemplo cuando Él expulsa a los mercaderes del templo, la palabra nos dice que hace un látigo, un lazo y los corre, ¿verdad? Se enoja y los corre, con justa razón, porque dice, ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. ¡Fuera! Los echa fuera. Pero no se fue sobre ellos, ni les quitó la vida, ni los maldijo, ¿verdad? Simplemente esto no se puede hacer aquí. Y cuando yo puedo creer que todo lo que hago, lo hago como para el Señor, entonces yo no puedo hacer cosas indebidas. Porque yo puedo engañar a una persona o a muchas personas, pero a Dios jamás lo voy a engañar. Y si lo que yo hago no está conforme a su palabra, no estoy haciendo las cosas como para Dios. Las estoy haciendo para los hombres, para obtener ganancia, para obtener un beneficio, para obtener un puesto, para obtener una posición pública. Pero no lo estoy haciendo como para el Señor. Cuando yo puedo hacer esto, entonces dice que del Señor yo voy a recibir la recompensa. No de los hombres. Quizás los hombres me empiecen a sacar la vuelta, quizás los hombres ya no quieran juntarse conmigo, quizás las personas ya no quieran platicar conmigo porque luego dicen, es que tú todo lo que hablas de Dios. Bueno, mi hermano, yo no sé tú, pero yo creo que si todo lo que habla de Dios, pues gloria a Dios. Gloria a Dios, porque quiere decir que me está usando para poder darlo a conocer. Pero a veces cuando nos dicen eso decimos, me veo muy religioso. No se trata de ser religioso, se trata de sostener en qué crees y por qué haces lo que haces. Que el mundo no te cambie, que el mundo no pueda desviarte, que todos sepan que eso no, a él no le digas porque él no va a querer hacer esto. Cuando se tratan de cosas indebidas, que ellos mismos
vean que ese filtro que tú tienes no les permite a ellos, no, él no va a estar de acuerdo con nosotros. Mejor no le digas, mejor que no nos diga. Es mejor, porque entonces nosotros podemos seguir caminando conforme a la voluntad de Dios. Y podemos hacer las cosas como si las estuviéramos haciendo para el Señor. Y podemos, como debemos, esperar la recompensa del cielo. Amén. Amén.